Buenas tardes, chicos. Buenas noches, bueno. Ya estamos listos para la transmisión de la ponencia con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a estar a cargo del doctor Sergio Carpio, que es médico neumólogo clínico e intervencionista, actual presidente del Comité de Tratamiento de Tuberculosis, consultor regional de tuberculosis, docente en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín y también actual miembro del Comité COVID-19 en el Hospital 22 Tarapoto. Sabemos que esta ponencia se está dando en conmemoración al Día del EPOC, que fue el 26 del presente mes, y buscamos promover en todo el mundo una profunda comprensión de la enfermedad y prevención más que todo. Doctor, ¿puede proceder? ¿Puede dar inicio a la ponencia? Buenas tardes. ¿Escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Eh, la ponencia de hoy es sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace unos días ha sido el Día Mundial. ¿Sí? Vamos a dar algunos alcances, sobre todo enfocándonos en la parte preventiva del problema, ¿no? Bueno, ustedes saben que esta enfermedad es un importante reto de salud pública, ya que contribuye a la morbimortalidad a nivel mundial, ¿no? Más o menos aproximadamente en el año 2012, fallecieron 3 millones de personas a causa de esta enfermedad, y conforme ha ido pasando los años, ¿sí? Se cree que va a seguir aumentando esta carga eh, de pacientes o de personas que padezcan esta enfermedad. Bueno, definamos qué cosa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Y en realidad muchas veces subdiagnosticada, ¿sí? Porque vamos a ver en cuanto al diagnóstico, el por qué sería, digamos, el punto clave del por qué es subdiagnosticada. Bueno, se define o se caracteriza porque el paciente presente síntomas respiratorios como la dificultad o la sensación de dificultad respiratoria, la tos crónica, que puede estar no acompañada de expectoración, y una limitación del flujo aéreo persistente que se tiene que confirmar o demostrar mediante una espirometría, que es una prueba de función pulmonar que más adelante vamos a explicar un poquito. Y bueno, se deben a anomalías de las vías respiratorias y alveolares causadas generalmente por exposición importante a partículas o gases nocivos, ¿no? Acá tenemos un estudio de la epidemiología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que normalmente afecta a mayores de 40 años, ¿no? A partir de los 40 años ya se puede sospechar en esta enfermedad, eh, normalmente asociada a pacientes con historia de tabaquismo, ¿sí? De tabaquismo, más frecuente en la edad masculino, en el sexo masculino, perdón. En realidad compromete a varias zonas geográficas. Hay algunos países que tienen más, digamos, más acentuado este hábito. Por ejemplo, si nos comparamos a otros países de Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, tienen es bastante, digamos, los pacientes fumadores, ¿no? Inclusive, les comento una experiencia cuando estuve en la Argentina. Me sorprendí bastante porque normalmente cuando uno está trabajando en una clínica o un hospital, pues normalmente está metido ahí, pero ellos, sin embargo, se dan un tiempo, los fumadores hablando, para salir de las clínicas de hospitales y para fumar su cigarrillo, ¿no? Y bueno, es más prevalente en la zona urbana, ¿no? Perdón.
mixto. Acá tenemos un cuadro donde, según en la barra negra, tenemos a las pacientes que fuman más de 20 paquetes al año. Y está asociado en este cuadro con la bronquitis crónica. Entonces, como pueden ver en esa barra, va acentuando, va aumentando, va incrementándose con la edad y mayormente asociado a los pacientes que fuman mayor de 20 paquetes por año. La principal etiología y lo que siempre preguntan en los exámenes es el tabaco. Este problema ya se conoce desde la década de 1950. Existe un riesgo absoluto entre 9 a 10 veces superior los pacientes que fuman a los que no fuman, ¿sí? Pero no todo el que fuma va a ser este problema. Alrededor del 50% de los fumadores van a desarrollar a lo largo de su vida esta enfermedad, ¿sí? Y el riesgo aumenta con el número de paquetes consumidos por el año o al año. En el caso de 15 a 30 paquetes, más o menos un riesgo del 26%, y cuando aumentan más de 30 paquetes, alrededor del 51%. Entonces, esto es, digamos, relacionado al consumo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los pacientes que no fuman, pero que han estado expuestos, digamos, a el tabaquismo pasivo, ¿no? Pues el estudio más importante que se ha desarrollado para estudiar esto es en China. Más o menos ha habido 6.000 participantes no fumadores, la mayoría mujeres, y la edad media fue de 61 años. Y más de la mitad de estos participantes afirmó ser fumador pasivo. Entonces, no solamente el fumador, digamos, activo, ¿sí? El consumidor de tabaco va a afectar a, a su misma persona, sino también puede afectar a los miembros de la casa, ¿sí? Porque actualmente todavía, aunque ya ha disminuido un poco, pero todavía hay mucha gente que fuma en la casa, ¿no? Y sobre todo son espacios no ventilados, son espacios pequeños, son los cuartos, y eso hace que estas personas, los familiares, se expongan al tabaquismo o al humo, ¿no? Del cigarrillo. Y algo muy importante que de repente no está del todo estudiado, porque recuerden que la mayoría de estudios en cuanto a esta enfermedad se hacen en Europa. Y en Europa, pues, al igual que algunos países de Sudamérica, el consumo del tabaco es de forma activa. Entonces, pero también existe la exposición a la biomasa, ¿no? Normalmente en 90% de las casas rurales usan este combustible, que puede ser de madera y el carbón, que son los más principales, pero en realidad que también pueden ser de otras fuentes, ¿sí? Entonces, más o menos ha existido revisiones sistemáticas donde se ha visto, digamos, eh, cuál es la exposición o cuál es el riesgo de que uno, al exponerse a la biomasa, pueda desarrollar esta enfermedad. Más o menos se ha visto en algunos estudios que más o menos hasta el 2.44, ¿no? O sea, más del doble, casi 2.5, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, y esto básicamente tiene relación, sobre todo, con, como dije en su momento, con los espacios o con las cocinas donde no hay mucha ventilación. No es lo mismo cocinar, digamos, en un ambiente dentro de la casita rural que tienen, pequeña en cuanto a espacios, en cuanto a ventilación, que de repente cocinar a leña o, digamos, al cielo abierto y todo lo demás, ¿no? Entonces, normalmente estas personas que tienen este problema son personas que tienen dentro de su casa o dentro de la casa, eh, cocinan a leña
o a carbón. En cuanto a los factores de riesgo, la contaminación atmosférica puede contribuir de cierta manera, pero no es, digamos, un factor muy importante, ¿sí? Eh, También se ha visto factores genéticos, ¿no? Como el déficit de alfa-1, ¿no? Antitripsina. Este, También la tuberculosis pulmonar. Y acá quiero comentar, digamos, algo muy importante. Los estudios preliminares, por así decirlo, se han hecho en la China, pero acá también hay estudios peruanos donde ya hay una relación. Y en el campo clínico que nosotros manejamos también se ve eso. Y muchas veces está asociado a grandes secuelas pulmonares que puede dejar la tuberculosis y que en una prueba de función pulmonar posterior se puede llegar a determinar esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita pacientes que han tenido tuberculosis y que actualmente están con este problema. Y otros factores, bueno, algunos lo relacionan con el asma, con eh, la bronquitis crónica, las infecciones respiratorias a repetición, la edad, eh, también el antecedente de ser prematuro o bajo peso al nacer, más que todo relacionado al pobre desarrollo pulmonar y que puede llevarte a una limitación del flujo persistente. En cuanto a las comorbilidades que están asociadas a esta enfermedad, normalmente los problemas cardiovasculares saltan a la vista, ¿no? Tenemos enfermedades coronarias, ¿sí? Tenemos la falla cardíaca, las taquiarritmias, ¿no? También, muy importante mencionar a que el tabaco también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces tiene que tenerlo muy en cuenta. Y también esta enfermedad se relaciona mucho con riesgo de neumonías, con, con riesgo de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Eh, Está asociado en la parte endocrinológica a la obesidad y también asociado al reflujo gastroesofágico y a la osteoporosis. Y algo muy importante que muchas veces no lo tomamos muy en cuenta, aunque hoy en día el Estado ya, digamos, lo está poniendo como prioridad, ¿no? En algunas estrategias, que es los problemas psiquiátricos como la depresión y la ansiedad. Recordar que si hay algo que te puede llevar, digamos, a estos problemas, es los síntomas o los problemas respiratorios crónicos. Y sobre todo, un síntoma principal como la dificultad respiratoria, porque es a veces muy difícil de llevar, muy difícil de sobrellevar, muy difícil de adaptarse. El paciente puede entrar dentro de esas dos patologías que son las más frecuentes, pero también pueden haber otras, ¿no? Asociadas. Y bueno, acá tenemos una tabla donde más o menos nos resumen algo de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Recordar la principal etiología de tabaquismo, ¿sí? Normalmente más riesgo los que tienen tabaquismo activo, el tabaquismo pasivo y la biomasa también como contribuyentes, ¿sí? Ahora, muchas veces también se ha mencionado sobre estos dispositivos, como las pipas, como los vapores, también el consumo de marihuana. También hay que tenerlo en cuenta porque también producen partículas nocivas. Entonces, no tenerlo digamos, tan apartado porque también puede ser un factor de riesgo. Y sobre todo porque en su momento, cuando se trataba el tabaquismo, se reemplazaba al tabaquismo que tenía alto contenido de nicotina por estos dispositivos de vapores, ¿no? Estos famosos cigarros electrónicos. La patogenia, bueno, puede estar contribuida por el deterioro del desarrollo de los pulmones,
puede estar acelerado, una lesión pulmonar, una inflamación pulmonar y sistémica. Eso es algo que quiero que lo tengan muy en cuenta. Esto es un problema sistémico, no es un problema solamente que afecta a nivel pulmonar. Puede tener repercusión a nivel cardiovascular, puede tener repercusión a nivel gástrico, puede tener repercusión a nivel de huesos, ¿ok? La anatomía patológica nos va a nos va a concluir que nosotros podemos tener un trastorno de anomalía de las vías aéreas pequeñas, un enfisema, que es la ruptura de la pared de los alveolos. Esto es más que todo un diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? Y los efectos sistémicos. Y esto va a llevar a dos cosas. Uno, que tengamos una limitación del flujo aéreo persistente, y otro, a manifestaciones clínicas como son los síntomas principales, que es la dificultad respiratoria, la tos crónica y la producción o no de expectoración, ¿no? Y las comorbilidades ya mencionadas. Entonces, nosotros tenemos un paciente de repente fumador activo, o de repente que se ha expuesto a biomasa, o de repente tabaquismo pasivo, ¿sí? Un Buenas tardes. Ya, ahora sí, chicos, discúlpenos por los percances que hubo. Ya solucionamos el problema y ahora sí, doctor, puede continuar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha, ahora sí puede continuar. Muy bien, continuando con la ponencia, disculpen por las fallas técnicas, problema, a veces se cuelga la congestión, me imagino, de la red. Bueno, nosotros nos encontramos ante una persona, digamos, de alrededor de 40 años, ¿no? Que presenta dificultad respiratoria, tos crónica, producción de esputo no, y es un paciente que puede tener historia de tabaquismo, eh, o también haberse expuesto a tabaquismo pasivo, o a historia de a exposición de biomasa, ¿no? Entonces, nosotros, para poder, digamos, confirmar el diagnóstico, tenemos que hacer una prueba confirmatoria, que sería la espirometría, ¿sí? La espirometría. Antes de eso, nosotros más o menos tenemos acá cómo es la trayectoria de la función pulmonar desde el nacimiento hasta la muerte según etapas de vida, ¿sí? Según las etapas de vida, desde la infancia hasta el envejecimiento, ¿sí? Y dependiendo, digamos, de ciertos factores como el tabaquismo, como el pobre desarrollo pulmonar, podemos llevar a una disminución, a un declive de la función pulmonar, ¿sí? A edad, digamos, a partir de los 40 años, ¿sí? Todo esto va a depender de varios factores, entre ellos los más importantes antes mencionados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer la espirometría eh, con el test broncodilatador o con la prueba broncodilatadora, en el cual nosotros tenemos que mantener una relación del BEF1 sobre la capacidad vital forzada menor a 0.7 o menor al 70%. ¿Sí? Si nosotros seguimos manteniendo esto en la prueba post-broncodilatadora, que se hace con salbutamol, ¿sí? 4 inhalaciones de salbutamol equivalente a 400 microgramos, se le da al paciente y luego de 15 minutos se le vuelve a hacer las pruebas de capacidad vital forzada, que son las pruebas que se hacen en la espirometría. Y si seguimos manteniendo esta relación por debajo del 70, por debajo del 0.7, nosotros nos encontramos ante una espirometría compatible con EPOC. ¿Sí? Ahora,
En el caso de pacientes que fuesen alérgicos al salbutamol, podríamos usar bromuro de ipratropium. Luego de esto, de tener esta relación disminuida y de cierta manera confirmar el diagnóstico, nosotros tenemos que ver, según la guía GOLD, ver ante qué paciente nos encontramos, ¿sí? Según la medición del BEF1 o del FEP1 postbroncodilatador también, ¿no? Para nosotros poderlo clasificar de leves a muy severos, y eso nos va a poner, digamos, o nos va a marcar un poco el cuadro ante el que nos encontramos, sobre todo para ver el factor pronóstico. Recordar que las exacerbaciones, las infecciones respiratorias o una neumonía pueden disminuir por sí sola este parámetro y mermar en la calidad de vida del paciente y también comprometer el pronóstico. ¿Sí? Muy bien, tenerlo en cuenta. Ahora, siempre, lo que siempre recalco es que tengan que tener diagnósticos diferenciales para poder nosotros poder tener no solamente un solo diagnóstico, sino también plantear otros ante el cuadro clínico de repente que no sea claro, o ante una espirometría, o si no tuviésemos a la mano en ese momento la espirometría. Y siempre lo que tienen que tener en mente es que las enfermedades obstructivas como el asma, como las bronquiectasias, siempre van a estar de cierta manera teniendo relación en cuanto a los síntomas y también en cuanto a la espirometría, sino que lo que va a variar es en el test por broncodilatador, donde vamos a poder encontrar ciertos detalles, como el mencionado en esta enfermedad, para poder hacer la confirmación. ¿Sí? También tener en cuenta problemas cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, la tuberculosis por lo mismo de la tos, ¿no? Un sintomático respiratorio, recordar que es aquella persona que tiene tos con o sin flema mayor o igual a 15 días, ¿sí? Y que muchas veces puede estar mucho más de esta semana, porque muchas veces los pacientes con tuberculosis vienen con 2 a 3 meses de enfermedad, entonces a tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien, continuamos. Y en cuanto al tratamiento, primero voy a dar algunos datos interesantes en cuanto al tratamiento farmacológico. Bueno, nosotros en esta clase de problemas tenemos dos tipos de tratamiento. Uno para la enfermedad estable y otro para las exacerbaciones. Netamente vamos a hablar de la parte estable, ¿sí? Porque la exacerbación no es más que un empeoramiento de los síntomas basales ya mencionados anteriormente en el cuadro clínico. Entonces, la piedra angular del tratamiento es los broncodilatadores. Los broncodilatadores, sobre todo para mejorar lo que es el FEC1, para disminuir el riesgo de exacerbaciones, son los broncodilatadores de acción larga. ¿Sí? Los broncodilatadores de acción larga. Usados en combinación, se han visto que tienen mayor beneficio sobre estos valores, sobre los síntomas, sobre la calidad de vida, sobre la función pulmonar, que usándolos, digamos, de forma como monoterapia, ¿sí? Por eso que hoy en día hay muchas presentaciones, hay muchos tipos de inhaladores que tienen estas presentaciones combinadas, ¿ok? Y un poquito para hablar de terapia inhalada, porque siempre es algo que se dice, se prescribe, pero no se tiene, digamos, algo claro, es que nosotros tenemos tres tipos de terapias o de terapia inhalada o inhalatoria. Uno son esos inhaladores presurizados de cartucho, que ustedes lo ven, en el cual eh, son muy frecuentes, ¿sí? Tenemos otros de polvo seco, ¿sí? Y tenemos los famosos nebulizaciones. Entre
la dosis presurizada entre los cartuchos, ¿sí? Y las nebulizaciones, si estos cartuchos son usados con aerocámara, no hay ninguna diferencia. Por eso que ustedes hoy en día están viendo que eh, están prescribiendo por esto de la pandemia no nebulizaciones. Pero ustedes dirán, pero si no nebulizamos, el paciente con problemas respiratorios se puede complicar. No, porque tienen a la mano otra alternativa que es equivalente, en cual se puede usar con aerocámara. Y como pueden apreciar ahí la diapositiva, el depósito pulmonar cuando se usa con una aerocámara o cámara de inhalación es mucho mayor que cuando se usa de forma directa en cuanto al depósito pulmonar y al depósito orofaríngeo. Por eso que muchas veces hay pacientes que están usando sus inhaladores de forma directa y vienen con reacciones no deseadas, sobre todo de los beta-2 agonistas, como es la taquicardia, las palpitaciones, el nerviosismo, la irritabilidad, perdón. Entonces, eso de cierta manera puede disminuirse ese efecto con el uso de una cámara espaciadora o aerocámara, ¿sí? Y aparte que el beneficio al nivel que queremos que actúe, que es la vía respiratoria de los pulmones, va a ser mucho mayor, ¿sí? En el caso del polvo seco no hay ningún problema porque eso no se necesita de mayor coordinación, solamente una expiración lenta y el depósito va a ser muy importante porque hoy en día inclusive también hay presentaciones tipo neblina que son micropartículas. Son micropartículas que pueden llegar a la vía respiratoria y depositarse allí, ¿sí? Más o menos esto quería tenerlo en cuenta para que ustedes lo sepan, ¿no? Y otros tratamientos tenemos, bueno, la alfa-1 antitrixina, en realidad se puede dar, tiene un nivel de evidencia B. Los antitusígenos, los vasodilatadores también, en realidad no tienen mucha evidencia, mucha recomendación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la base del tratamiento farmacológico son los broncodilatadores y quizás lo más importante que viene a continuación, la prevención, ¿sí? Y esto fue un poco que lo que quisieron que hable un poquito sobre la prevención. Bueno, nosotros vamos a tener que tener dos tipos de prevención, la primaria y la secundaria. Uno, la primaria en cuanto al abandono del tabaco, ¿sí? Que puede, digamos, disminuir, ojo, puede disminuir el riesgo o puede disminuir que la función pulmonar siga disminuyendo o siga en caída libre, ¿sí? Y la secundaria que es mediante mediante la vacunación y la reducción de riesgo de exacerbación. Y ahí tenemos básicamente a la vacuna contra la influenza, que todo paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene que vacunarse una vez al año contra la influenza. Y también se puede prescribir la vacuna contra el neumococo, ¿sí? Muchas veces hemos visto en las recomendaciones que la vacunación contra la neumonía, contra el neumococo, se prescribe a partir de los 60 años en nuestra población y a partir de los 65 años en nuestra población, pero puede haber ciertos grupos que no están dentro de esta población que se pueden vacunar, sobre todo si tienen un daño estructural pulmonar y sobre todo si tienen una enfermedad pulmonar crónica. Y en este caso de esta enfermedad, sí está recomendada la vacunación, porque como dije en diapositivas anteriores, una neumonía sería muy perjudicial, uno, porque podría disminuir la función pulmonar, podría empeorar la sintomatología y podría mermar en la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Y en cuanto al abandono del tabaco, aquí voy a hablar un poquito. El tabaco, el tabaquismo, es un problema que no solamente puede afectar a los pulmones,
como hemos visto, sino también a otros órganos. Entonces, la medida terapéutica más eficaz en cuanto a los costos o costo efectiva es abandonar o tratar a los pacientes o a las personas consumidores de tabaco. Y en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es muy importante que lo abandonen, porque eso de cierta manera puede enlentecer la progresión de la enfermedad. Pero para esto nosotros necesitamos dos cosas básicamente. Uno es la ayuda farmacológica y la conductual en cuanto a asesoría psicológica, ¿sí? Porque muchas veces se hace un hábito, se hace una dependencia, muchas veces arrastramos problemas psicógenos o psicológicos que nos hacen, de cierta manera, consumir tabaco de una manera muchas veces eh, fuera de la realidad o no del todo consciente, porque de cierta manera obviamos los riesgos potenciales a nuestra salud. Y también, en el caso que tengamos este hábito dentro de la casa, a las personas que vivan con nosotros, ¿no? Entonces, se ha visto que la comorbilidad psiquiátrica más o menos llega hasta un 40%, y esto tiene que ver con la baja autoestima y con el menor grado de autoeficacia en cuanto a decisiones y afrontamiento de situaciones de riesgo. Entonces, en cuanto al tratamiento, digamos así, farmacológico, nosotros tenemos la terapia sustitutiva con nicotina, ¿no? Que pueden ser en parches de liberación retardada, liberación rápida, en chicles, en comprimidos, en spray. También tenemos otro que es el bupropion, pero en realidad no ha superado al placebo, ¿sí? Y también tenemos actualmente el tratamiento con vareniciclina, ¿no? Que ayuda en la reducción gradual de los pacientes. Pero de nada va a servir esto, vuelvo a repetir, si no tenemos un buen apoyo psicológico, ¿no? En algunas áreas o en algunos servicios de psiquiatría existe lo que es la subespecialidad de dependencias. Y no solamente la dependencia a drogas o al alcohol, sino también la dependencia al tabaco, en el cual siempre nos llaman a los neumólogos a hacer un screening para ver si estamos ante un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que si tuviéramos un problema cardiovascular, de lipidemias y eso, tenemos que hacer una evaluación por cardiología eh, para ver si el problema está controlado o no, si necesita algún tratamiento farmacológico, alguna recomendación, no solamente farmacológica, sino también en cuanto a actividad física, en cuanto a dieta, ¿no? Recordemos que en cuanto a lipidemias, pues tiene que ser una dieta cero grasas, cero frituras, rico en omega 3, en omega 6, ¿no? En ácidos grasos buenos, el ejercicio aeróbico que tiene que ser de forma diaria o 3 veces por semana, aunque ahora ya lo recomiendan una vez al día, 30 minutos de caminata sobre eh, lugares planos, ¿sí? Y también lo que viene a ser la osteoporosis, en el caso que el paciente necesite algún suplemento o equivalencia a 2 litros de leche al día, ¿no? Entonces, todas esas cositas también nos va a ayudar. Ahora, si bien es cierto, acá creo que no lo he puesto, pero la rehabilitación pulmonar también es muy importante, porque esto nos permite, uno, a tener una mejor tolerancia al ejercicio, hacer eh, técnicas de drenaje de las secreciones, ¿sí? Y también nos va a ayudar en cuanto a la tolerancia al ejercicio. Y bueno, creo que eso es todo por esta sesión, agradeciendo siempre la confianza y la paciencia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta.
confianza y la paciencia, ¿no? No sé si ayuda alguna pregunta. La confianza y la paciencia, ¿no? No sé si ayuda alguna pregunta. Doctor, disculpe, ¿nos escucha? Bien, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. El doctor va a estar leyendo las preguntas para ver y que pueda responder. Creo que nadie tiene ninguna pregunta, así que ya daríamos por concluida la ponencia. Agradecemos al doctor Carpio en nombre de Socienza y Socemun por esta excelente ponencia. Esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades. Y a todos ustedes, chicos, los invitamos a seguir participando en nuestras actividades, tanto de Socemun y de Socienza. Pueden seguir nuestras páginas de Instagram, pueden seguir nuestras páginas de Facebook, en donde colgamos todas las actividades con los horarios y los links de acceso. Muchas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Que pasen buena noche.